Bueno, comprendo que la semana pasada, o la clase anterior más bien, estaban hablando acerca de los aspectos de la comunión amorosa, ¿cierto? Y habían hablado en un primer punto, el punto número uno, porque ya estamos solamente en la continuación, del hecho de compartir con la iglesia, ¿cierto? De que exista la comunión con los hermanos de la iglesia, pero que esta comunión, ¿cierto? No debe ser eh, con excepciones, ¿cierto? Esta comunión debe ser indistinta para todos los hermanos de la iglesia, no tienen que haber grupos, no tienen que haber por las personas de la iglesia, ¿ya? Entonces, este es un tema que, bueno, simplemente vamos a continuar con esto, porque, bueno, la verdad es que el aspecto de la comunión en la iglesia da para mucho. Hay muchos prismas, ¿cierto?, de los cuales mirar la comunión en la iglesia, y entonces es necesario que los veamos también. Como segundo punto, la comunión en el servicio, ¿cierto? Viene a ser nuestro segundo punto. Y he postulado que me gusta mucho que en realidad el servicio siempre está muy ligado al amor, ¿ya? Esto va a ser algo que vamos a ver de trasfondo, ¿cierto?, en lo que queda de clase, pero nos vamos a dar cuenta de que el servicio está siempre ligado al amor. Y el amor requiere sacrificio. No es algo que podamos elegir ni algo que podamos negociar. El amor, ya sea el amor de pareja, el amor con Dios, por sobre todas las cosas, amor de amistad, siempre el amor va a requerir de sacrificio. Entonces, es por eso que en el servicio, el sacrificio también es muy importante. Como dice Primera de Juan, lo tengo aquí textual, 4 del 10 al 11, dos versículos, dice, en esto consiste el amor. Aquí Juan, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Está dando una tremenda declaración. O sea, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, ¿qué nos dice este versículo acerca del amor? Bueno, básicamente nos dice que, que nuestro amor no se sustenta, ¿cierto?, en una decisión y en un incentivo personal, ¿cierto?, en una iniciativa personal. Esa es la palabra. El amor que nosotros podemos emplear con nuestros hermanos, ¿cierto?, y con nuestra comunidad cristiana, con nuestra iglesia, ¿cierto?, no se basa en eso. El amor que nosotros tenemos, ¿cierto?, se basa principalmente en el amor que Dios nos dio primero, ¿ya? Y es por eso que es posible. Mundanamente, ¿cierto?, banalmente sería imposible, pero esto lo hace posible, que el amor que nosotros tenemos, ¿cierto?, no es un amor que nazca de nosotros, sino que es un amor que se sustenta en el amor de Dios hacia nosotros en primera instancia, ¿ya? Entonces dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que primero Él nos amó, y más encima envió a su Hijo para salvarnos del pecado, ¿cierto?, para limpiar nuestros pecados. Ahora, conociendo este tipo de amor, bueno, sería muy largo, la verdad, entrar en detalle, ¿cierto?, de todo lo que significa el plan de salvación, porque, bueno, no es el objetivo de esta clase, pero sí hay que tenerlo en mente. Hay que tener en cuenta la forma en que Dios amó a la humanidad y la forma en que Dios nos amó. O sea, Dios nos amó a tal punto de que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y bajo ese trasfondo, tenemos que también amarnos los unos con los otros. Eso es importante y es fuerte. Bueno, una forma de servir, ¿cierto? Una forma de sacrificarse, una forma de entregarse al servicio en la comunidad, porque recuerden que estamos hablando de servicio, y una forma de amar a nuestros hermanos es justamente lo que dice Gálatas 6.2. Voy a leerlo yo. Como dice Gálatas 6.2, dice lo siguiente, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas
de los otros. Como les dije, nosotros estamos viviendo en comunidad, independiente que hoy por hoy estemos distanciados, ¿cierto? No nos veamos tan seguido. Nosotros, la iglesia en sí es una comunidad cristiana, es una comunidad. Y más bien como una comunidad es una familia muy grande. Por algo nosotros nos llamamos, ¿cierto? Hermanos. Esto no es al azar, esto es el hecho de que somos hermanos en Cristo. Entonces, una forma de servir en la iglesia es justamente sobrellevar las cargas de otros. ¿Y qué significa esto? Bueno, en primera instancia, ¿cierto? Uno inmediatamente se le viene a la mente el hecho de que consolemos a nuestros hermanos, que estemos con ellos, pero es más que eso. Es más que simplemente ayudar. Bueno, sí es llorar con el que llora. ¿Ya? Hay un versículo de la Biblia que dice que hay que llorar con el que llora, reír con el que ríe y estar con el que está pasándola mal. Pero llorar con el que llora significa no simplemente ser simpático, sino que también ser empático. La diferencia de esto radica en que, en que la simpatía, ¿cierto? Es esta sensación y este impulso que tenemos las personas, ¿cierto? De estar ahí con el que sufre y, entre comillas, ¿cierto? Hacerlo sentir bien. ¿Ya? Pero la empatía es tratar de ponerme en el lugar del otro. Ahora, no siempre va a ser posible. Hay situaciones en las que uno simplemente puede aportar con consuelo, pero no siempre vamos a poder ser empáticos. En el caso de, no sé, del fallecimiento de una madre, un padre, es imposible, ¿cierto? Poder ser empático porque uno no ha vivido ni ha pasado por eso y simplemente puede tratar de consolar. Pero sí estamos llamados a hacerlo, o al menos a intentarlo. Estamos llamados, ¿cierto?, a sobrellevar la carga de nuestros hermanos, como llorando con el que llora. La verdad es que en un cuerpo de personas, ¿cierto? Hablemos de nuestra iglesia local nomás, no de la iglesia, al menos de la unida, o de la iglesia ni siquiera universal, sino de nuestra iglesia local. Los 70 u 80 personas que somos, la verdad es que surgen muchas situaciones en las que es necesario que la iglesia se haga presente. Fallecimiento, catástrofe financiera, un montón de cosas en las que la iglesia tiene una ventaja por sobre la vida cotidiana, normal o mundana. ¿Por qué? Porque al estar en una comunidad, ¿cierto? Estamos llamados siempre a sobrellevar nuestras cargas, a ayudarnos, llorar con el que llora, a guiar pacientemente. ¿A qué me refiero con guiar pacientemente? Me refiero al hecho de que no todos simplemente cargamos con complejos emocionales, ¿cierto? Ni con cosas que son más bien circunstanciales como catástrofes, ¿cierto? O como problemas, sino que también cada uno de nosotros lidia con sus propios pecados o eh, con sus propias cosas que de repente nos impiden acercarnos a Dios. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Javier, o Mayra, Javiera, yo, que estamos como, entre comillas, liderando el tema de los jóvenes, ¿cierto? El cuerpo de jóvenes, nos encontramos de repente con situaciones en las que es necesario guiar, es necesario ayudar. Mi pastor también hace mucho esto, aconsejar. ¿Y por qué no es simplemente guiar, sino que guiar pacientemente? Porque de repente pasa que la verdad es que los hermanos no comprenden, o nosotros mismos, cuando nosotros estamos siendo adoctrinados, ¿cierto? Y estamos siendo guiados por otra persona, no comprendemos, o nos cuesta entrar, o la verdad es que a veces hay personas que son peores, que dicen sí, 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 y al momento de cambiar algo no lo hacen. Entonces, es necesario que también en este ejercicio del sacrificio, ¿cierto? Y del servicio a nuestra comunidad también aprendamos a guiar pacientemente, a guiar. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacer esto, guiar. Independiente de que hoy día seamos jóvenes, ¿cierto? Y que no estemos muy expuestos a, a ayudar a otras personas, ¿cierto? En este sentido, el día de mañana tenemos que llegar a un punto en que podamos dar algún consejo. Significa que si el día de mañana no tenemos un consejo que dar, significa que nunca crecimos. Entonces, esto es lo lindo de la iglesia, que nos hace crecer, ¿ya? Y guiar pacientemente no es fácil, es difícil. Me he visto en ocasiones, ¿cierto? En que el hecho de ayudar a otra persona se torna complejo, o también en ocasiones en que yo mismo no soy capaz de entender, o bien lo comprendo, pero no tengo ni una gana
ni una ganas de poder aplicarlo. Entonces, el que está guiándome, o a quien yo guío, ¿cierto? Tenemos que estar, por ejemplo, concentrados, ¿cierto? En el hecho de que va a pasar, o que ya va a entender, y tenerle paciencia, porque el hermano está aprendiendo, es nuevo. La verdad que cuando ya no son muy nuevos, no nos dan ganas de tener mucha paciencia. Pero aún así, estamos llamados a ser pacientes, ¿ya? Ahora, también como explicaba anteriormente, el hecho de servir a nuestra iglesia se ve mucho en el aspecto de suplir necesidades. Bueno, esto es como lo más patente, lo más se nota. Un hermano le pasó esto, vamos todos para allá. Un hermano necesita algo, ¿cierto? Una hermana necesita que le hagan una ampliación y no tiene cómo, no tiene familia, no tiene, no sé, alguien, un hombre que pueda ayudarla en este sentido, tampoco ella sabe. Bueno, la iglesia suple. La iglesia suple. Me recuerdo que hace años atrás, mi casa, ¿cierto? Estaba en construcción, mi casa estuvo muchos años en construcción, y yo estaba en otra iglesia, la verdad, no en esta. Y recuerdo que teníamos que hacer una pega enorme de desarmar un espacio muy grande de casa, prácticamente en la mitad de la casa, y echarla abajo, ¿cierto? Y para poder construir. Y saben qué, la verdad es que nos sorprendió, porque, bueno, con mi papá estamos acostumbrados a trabajar los dos, ¿cierto? Y a hacer cosas, pero era harta la pega. Y de repente, de la nada, nos sorprendieron los hermanos de la iglesia, se saltaron la escuela dominical, que eso ya es un sacrificio, saltarse un servicio, ¿cierto? Y llegaron con diablos, me refiero al gancho, ¿cierto? Que saca los clavos, llegaron con serrucho, llegaron con martillo, llegaron con un montón de cosas, y ese espacio de casa, ¿cierto? Y ese trozo de casa se desarmó en horas, lo que era un trabajo de día. Y en ese espacio, ¿cierto? De horas, ¿cierto? Se limpió, se ordenó, se dejó todo impecable, ¿cierto? Y eso fue una verdadera bendición para la familia. Una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque no simplemente por el hecho de que ya dejamos toda la casa en peque, no, no. Por el hecho de que tus hermanos pensaron en ti, te sorprendieron, sacrificaron un día de descanso, como el domingo, ¿cierto? Algunos hermanos trabajaban hasta los sábados, y el día domingo fueron a la casa de un hermano y lo ayudaron. Y sacrificaron tiempo de descanso, tiempo de estar en otras cosas quizás, pero lo sacrificaron por servir a la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Ahora, esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es ofrendar tiempo y cuidado. Si bien, si bien, por ejemplo, el hecho de suplir necesidades también implica suplir económicamente, hay hermanos que lo están haciendo constantemente, que estamos y están, ¿cierto?, ayudando a estas personas. Hay hermanos que están financiando carreras, hay hermanos que están a nivel mundial, y a nivel local también hay hermanos que están ayudando a sus hermanos a crecer. De repente, no siempre es posible, o si es posible, hay otras formas también de ayudar, hay otras formas de suplir necesidades, que por ejemplo puede ser ofrendar tiempo y cuidado. ¿Ofrendar tiempo en qué? En que, como le explicaba anteriormente, hay momentos en que uno no tiene más tiempo y tiene el tiempo muy agotado y tiene muy poco tiempo para descansar. Y aún así, Dios nos insta a ofrendar tiempo. Puede ser el caso de alguna visita a alguna persona. Sabemos que tenemos hermanos que están distanciados, ¿cierto? Hermanos que no han podido ir a la iglesia, hermanos que les cuesta llegar o que son ancianos. Bueno, una forma es ofrendar tiempo visitándolos. Un día sábado, un día viernes, un espacio de tiempo en el que no teníamos pensado hacerlo. Bueno, esa es una forma de ofrendar tiempo. Y ofrendar cuidado, por supuesto, tiene que ver con todo lo anterior, ¿cierto? Ofrendar cuidado es una forma de decirle a las personas, a nuestros hermanos, ¿cierto?, que estamos en Cristo, que los amamos. Recuerden que todo esto siempre tiene que ver mucho con el amor. Ahora, nosotros también vemos, por ejemplo, el hecho del servicio en la iglesia. Quizás hoy por hoy no es tanto, pero de verdad, les soy sincero, hubo un tiempo en que en la iglesia estábamos full. Yo me imagino que se acuerdan ustedes, ¿cierto?, que en un momento en que la iglesia tenía mucha actividad. E invertir tiempo en la iglesia, invertir servicio, es muy importante y es muy... Y a pesar de que se ha sacrificado, insisto, estas palabras servicio, sacrificio y amor están muy ligadas, están íntimamente ligadas. Entonces, yo sé que ustedes se recuerdan, ¿cierto?, en una época. Ahora, a mí también me bendice, por ejemplo,
que ustedes de repente, algunos jóvenes se tomen el espacio de tiempo un día sábado, me bendice mucho esto, que se tomen un día sábado para ir y trabajar con los niños, por ejemplo. Eso, de verdad, cuando una persona comprende y cuando un hermano empieza a comprender que el servicio de la iglesia sirve, valga la redundancia, eh, esto bendice, me bendice a mí, me bendice a mi pastor, bendice a la iglesia en general. Porque significa que los jóvenes, ¿cierto? Y cualquier persona que se mete en el servicio de la iglesia está entendiendo cuál es el camino, está entendiendo cuál es la forma de conducirnos. Ahora, ustedes pueden decir, pero ¿cómo sirvo en la iglesia? No sirvo para nada. Pueden pensar en el coro, pueden pensar en aseo, pero hay muchas formas de servir en la iglesia. Hay muchas formas. Lo que hacíamos antes cuando estábamos en culto, ¿se acuerdan? Cuando, por ejemplo, tomábamos el cuidado de los niños. ¿Se acuerdan que durante el domingo, durante la palabra, ¿cierto? Para que los niños no estuviesen muy inquietos durante la palabra ni metiendo boche, eh, algunas personas nos tocaba y subíamos al segundo piso y estábamos con los niños, y les hacíamos actividades y un montón de cosas. Esto puede parecer algo simplista, puede ser algo pequeño, pero ¿saben qué? El hecho de decir yo, ¿saben que ya me voy a perder la palabra de hoy día, no voy a poder estar en la predicación, pero voy a cuidar de los niños? Eso alberga un valor. Eso igual alberga un valor porque significa que estás cediendo algo que tú quieres, ¿cierto? Algo por lo que finalmente vas a la iglesia, para que las mamás y los papás puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra con tranquilidad. Eso es servicio. Eso es servicio. Estar en los chicos, ¿cierto? En el audio, haciendo la pega, de repente hay una pega que es silenciosa, una pega que es un poquito invisible. Bueno, también es servicio. Estar aquí, estar allá. Estamos llamados, chicos, a ser parte de la iglesia y la comunión de la iglesia tiene mucho que ver con el servicio. Y esto, de verdad que el servicio es algo de lo más lindo que ustedes pueden alcanzar dentro de la iglesia. Que pueden, perdón, más que alcanzar, sino que llevar a cabo, ejercer, hacer. Vamos a seguir. Bueno, una declaración bastante obvia, ¿cierto? Esto en la iglesia debería ser algo totalmente normal. Totalmente normal. No tiene que extrañarnos el hecho de servir en la iglesia. No tiene que extrañarnos el hecho de sacrificarnos en la iglesia. ¿Por qué? Hay un porqué de fondo, ¿cierto? Y es simplemente porque nuestro maestro, a quien seguimos, de quien aprendemos, y volvemos, ¿cierto?, al punto principal, el amor de Dios. Lo que Dios hizo, que mandó a su Hijo, lo que el Hijo de Dios hizo, fue sacrificarse. O sea, si yo sigo a Jesús, y esto es un poquito fuerte, pero tengo que dar por hecho de que mi servicio implica sacrificio. Vamos a ver más adelante que esto no significa vivir una vida en dolor, por el contrario, pero sí implica sacrificio. Vamos con el punto 3. La comunión es la verdad. El amor conduce a la santidad. ¿Qué quiere decir de esto? Que una iglesia cristiana, una comunidad cristiana, siempre es un conjunto de personas que anda en la verdad. Andar en la verdad implica muchas cosas, pero vamos a leer algunas palabras, algunos versículos bíblicos, ¿cierto?, que ilustran esto. Jesucristo, orando, dijo y le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿qué es tu verdad? Tu palabra, ¿verdad? Otro versículo. La palabra de Cristo, escribiendo Pablo, ¿cierto?, a través de sus cartas, la palabra de Cristo more, o sea, habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. Perdón, o sabiduría. Está bien escrito. Sabiduría. Eh,
si vamos a hablar, ¿cierto?, de la comunión en la verdad, porque recuerden que el punto de esta clase, ¿cierto?, son los aspectos de la comunión amorosa. O sea, no se olviden también de que estamos hablando de la comunión de la iglesia. El punto de la comunión en la verdad, de la comunión de la iglesia en la verdad, tiene que ver con que este amor, ¿cierto?, esta comunión amorosa nos va a conducir siempre a la santidad. Ahora, ¿a la santidad por qué medios? Por dos medios principalmente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Principalmente a través de la palabra, a través del crecimiento que podemos tener en el hecho de conocer a Dios en la Biblia, y también a través de lo que entre nosotros podamos enseñarnos. Por eso que dice el versículo de Colosenses, la palabra de Cristo, que está ligada con lo anterior, ¿cierto?, mora en abundancia de vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros sabiduría. O sea, tenemos que aprender de la palabra, conocer a Dios en la Biblia, pero al mismo tiempo entre nosotros. Esto es como una especie de simbiosis. Estamos siempre creciendo, pero al mismo tiempo dependiendo de nuestros hermanos. Y es por eso que no podemos ser cristianos solitarios. Eso es imposible. Yo me he tocado con personas en el trabajo que me dicen, yo soy cristiano y un montón de cosas así. ¿Y usted a qué iglesia va? No, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no va a la iglesia? No, que los pastores, que los hermanos, que la plata, que el desorden, y un montón de cosas que tú, después, uno conversando con él se da cuenta que no es cristiano. Porque es imposible ser cristiano aislado de tu comunidad, salvo que por situaciones que Dios dispuso, ¿cierto?, tú estés aislado, como en un momento lo estuvo Pablo, encarcelado. Ni aún así Pablo estaba aislado, porque Pablo tenía gente que lo iba a ver y Pablo estaba mandando cartas constantemente. O sea, el cristiano tiene que crecer sí o sí en una comunidad y en la iglesia. En la iglesia. Esto va a significar que esta persona esté creciendo con sus hermanos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, una forma de crecer en la iglesia es a través de la transparencia. Transparencia, me van a preguntar, ¿qué es transparencia? Bueno, es el hecho de confesarnos, ¿cierto?, los pecados los unos a otros. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la comunión, tiene que ver con la verdad de la comunión. Tiene que ver que el confesarnos los pecados los unos a los otros también nos ayuda a santificarnos. Dice Santiago 5, verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La verdad es que en la iglesia, para todos los que estamos escuchando aquí, nadie es perfecto, nadie, por decirlo así, es un libro abierto, como se dice cuando alguien es carta leída, o cuando alguien se porta impecablemente. Nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos cosas que confesar. Esto no significa que tengamos que confesar todos nuestros pecados. Yo soy de aquí, yo soy de allá con la iglesia, y gritarlo, yo no, por supuesto que no. Pero si ustedes, chicos, si yo, no estamos confesando nuestros pecados con al menos uno o dos personas, si nadie conoce nuestras debilidades, si nadie está orando, ¿sabes qué, hermano Manuel? Yo, por ejemplo, tengo un problema, póngale, me gusta, tengo una tentación que es el jugar y el apostar. Un ejemplo, para nada. Pero póngale que tengo esa tentación de que me encanta estar apostando y es un pecado. Y nadie lo sabe. ¿Quién va a estar orando por mí? ¿De quién me va a estar apoyando? Si somos hermanos, estamos hechos para eso, estamos hechos para poder apoyarnos y afirmarnos entre nosotros mismos. Es por eso que este aspecto de la santidad y este aspecto de la comunión es muy importante. El hecho de que podamos confiar en nuestros hermanos y entregarle, ¿cierto?, entregarle un pedacito de nosotros y decirle, ¿sabes qué? No sé, me parece que Maxi, que está aquí, lo veo. ¿Sabes qué, Maxi? Mira, yo tengo un problema con esto y esto.
Maxi, ¿tú podrías orar por mí? Maxi obviamente me va a decir que sí, ¿cierto? Debería. Pero al mismo tiempo yo le estoy dando la oportunidad a Maxi de poder orar por un hermano y también de crecer él, de poder servirme en ese sentido. Si es necesario que me guíe, si es necesario que me rete, si es necesario que me adoctrine, ¿cierto? Y me diga, ¿sabes que la palabra dice esto, 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 esto? Y nos vamos a dar cuenta que también la verdad tiene que ver mucho con eso, porque tiene que ver con la proclamación de la palabra. Voy a leer Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto es Cristo. O sea, crezcamos en todo en aquel, en Cristo primeramente, y en amor. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Dándonos cuenta que la verdad, ¿cierto? Para que sea verdad, tiene que ser dicha sin matices. Yo no puedo, algo que es negro, decir que a veces es gris o que es blanco. No, lo que es negro y lo que es blanco es blanco. Y tenemos que decir la verdad y decirnos la verdad entre nosotros sin tapujos, con amor, por supuesto, con amor, pero sin odiar nada, sin omitir nada, porque eso es amor. Ahora, también no olvidarnos de que esto tiene que ver mucho con la palabra. En Cristo, dice el versículo, y lo dice Hebreos 3:13, dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día, o sea, no una de las semanas, sino que cada día, en la medida que se pueda, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que enseñarnos, chicos, de forma constante. Es por eso que lo que le explicaba adelante, es imposible que un cristiano sea cristiano estando aislado o estando solo. ¿Cómo crece? ¿Cómo se da cuenta, por ejemplo, que él tiene el pecado del orgullo? Si nadie se lo dice. Porque el orgullo es un pecado que no nos damos cuenta que lo tenemos. El orgulloso es muy parecido a un tonto. Que el tonto no sabe que es tonto. El orgulloso no sabe que es orgulloso. Hasta que alguien le abre los ojos por la palabra y le dice, ¿sabes qué? Mira, examínate, date cuenta. Eres un cabeza dura. Estás siendo orgulloso. Y eso se da solamente en el marco de la iglesia, en la comunión de los santos. Por eso que es tan importante. Punto 4. La comunión en el perdón. El amor extiende misericordia. Esto es bonito igual. También tiene que ver mucho con la comunión. Habiendo ya tenido un hermano, ¿cierto? Al cual lo adoctrinamos, ¿cierto? Nos enseñamos entre nosotros mismos, nos ayudamos, ¿cierto? Nos apoyamos, nos tendemos una mano, lloramos con el que está llorando, ¿cierto? Es igual de importante el hecho de soportarnos entre nosotros mismos. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahora, quisiera aplicar algo aquí. ¿Por qué estamos llamados a perdonarnos? Recuerden que el amor que nos tenemos entre hermanos se sustenta en que Dios nos amó primero. De la misma manera en que Dios y en que Cristo nos perdonó, dice el versículo, tenemos que perdonarnos los unos por los otros. Si mi hermana, veo aquí a Marcelita, si Marcela es mentirosa, es un ejemplo, si Marcela tiene el problema de la mentira, ¿cierto? Marcela miente, y a mí me mentió muchas veces. Y después voy y yo digo, ¿sabes qué? No estoy ni ahí con perdonar a Marcela. No la quiero perdonar. Pero me estoy olvidando de algo. Que el pecado de Marcela ya fue cubierto por Cristo. O sea, me estoy poniendo entonces en un nivel superior al de Cristo. O sea, si Cristo perdonó su ofensa, no, yo no soy capaz de perdonarla. ¿Cómo es eso? Eso no es posible. Estamos llamados a perdonarlo. Una vez una persona que le preguntó a Jesús, un apóstol, le dijo, Señor, le dijo, ¿y cuántas veces voy a tener que perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesucristo le dijo, tajantemente le dijo, en el día, 70 veces 7. Si te saca el cálculo, ¿cierto? Son 490 veces. Significará que si mi hermano
pega contra mí y me hace un agravio, 500 veces me tengo que perdonarlo? No. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Si tu hermano te molesta y peca contra ti todo el día, vas a tener que perdonarlo siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos perdonó primero. Y porque si Cristo, imagínense, la perfección misma nos perdona, ¿quién soy yo, un simple mortal imperfecto, para no perdonar a nadie? Es cosa de sumar 2 más 2, ¿cierto? Ahora, esto en el papel es bonito, pero en la práctica, ¿cómo será? Yo puse acá abajo, ¿cómo podemos cultivar esta postura de misericordia, sabiendo que personas en la iglesia pecan contra nosotros? Chicos, esto es fijo. Esto no es algo que tampoco puede que sea. No existe la iglesia perfecta. No existen los hermanos perfectos. ¿Vamos a tener problemas con algún hermano en la iglesia? Sí. ¿No lo he tenido todavía? Bueno, lo va a tener mañana o algún día. ¿Vamos a tener cosas que transar con algún hermano? Sí. ¿Vamos a tener que perdonar? Mucho. Mucho. Porque la iglesia de Cristo va a ser perfecta. O sea, en Cristo ya es perfecta. Porque Cristo la santifica. Pero nosotros como parte del cuerpo de Cristo todavía no somos perfectos. Dice la palabra del Señor que Cristo está haciendo una obra, trabajando con nosotros en este proceso de santificación, ¿cierto? Que va a culminar un día. Y ese día vamos a ser perfectos. Pensemos que en el cielo vamos a ser todos hermanos, ¿cierto? Vamos a estar todos juntos y ya no vamos a poder armar sin ligaduras de ningún tipo. Porque en Cristo estamos siendo perfectos. Pero entonces, ¿cómo yo puedo cultivar en esa tierra, ¿cierto? Esta postura de misericordia, sabiendo que las personas me van a fallar sí o sí. Vamos a Filipenses 2, 3. 2, capítulo 2, versículo 3. Lo leo yo en honor al tiempo. Y dice, Filipenses 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escuchen bien. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, ¿qué nos va a salvar, ¿cierto? ¿O qué nos va a ayudar para poder sobrellevar las cargas del hermano? ¿Qué me va a ayudar para perdonar a Marcelita que está mentirosa? Es un ejemplo, Marcelita, no me odies. ¿Qué me va a ayudar, cierto? Para sobrellevar a la Katy, que es peleadora, es rencillosa, y me busca la pelea. ¿Cierto? Es la humildad. La humildad es la respuesta. ¿La humildad? Sí, la humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta gracia, ¿cierto? Recuerden que todo lo bueno que podamos hacer es gracia del cielo. Cuando yo tengo esta gracia de, ¿sabes qué? Mire, Marcelita es mentirosa, pero puede que me esté diciendo la verdad también. Independiente como sea, yo le encuentro tantas cosas buenas, es mejor que yo definitivamente. Cuando yo soy humilde, tratando de encontrar, ¿cierto?, las cosas buenas en mi hermano, considerándolo mejor que yo, entonces estas cosas se pueden llevar mucho mejor. La humildad nos va a hacer una iglesia amorosa, tener comunión, una comunión que nos va a ayudar, ¿cierto?, a crecer. Y nos va a ayudar, ¿cierto?, a amarnos a través de la palabra, a enseñarnos, ¿cierto?, entre todos nosotros, y nos va a ayudar a perdonarnos entre todos nosotros. Bueno, es algo que todos tenemos que trabajar, definitivamente. Porque no es fácil ser humilde. Pero recuerden que Dios al orgulloso lo mira de lejos y al altivo lo mira de lejos, pero al humilde el Señor lo tiene cerquita. Entonces busquemos la humildad. Si alguien dice que humilde ya perdió la humildad, pero tratemos de buscar la humildad, de ser humilde. Tratemos, busquémosla, persigámosla. Vamos a seguir, ¿cierto? Punto número 5.
la comunión en el sufrimiento ahora. Este aspecto de la comunión, ¿cierto?, en el sufrimiento, muy ligado al amor, produce comodidad. ¿Por qué produce comodidad? Segunda Corintios 1, del 4 al 5, dice que Él, Cristo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tribulaciones, para el que no sepa, ¿cierto?, es problemas, aflicciones, de cualquier índole. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya. Estamos llamados a consolar a los que están en tribulación, pero a través del consuelo que Dios mismo nos dio. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿A qué voy con esto? ¿Recuerdan que delante les dije que ser cristiano es casi sinónimo de sufrir? Sí, es verdad. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero también lo es el consuelo. También lo es el hecho de que Dios mismo nos consuela y de que Dios, usando a nuestros hermanos, nos consuela. Por eso es que es bonito el Evangelio, porque produce esta especie de compañerismo, ¿cierto? Puro. Es un compañerismo que no se da en ninguna parte más del mundo, ni en ninguna otra organización. Se van a dar cuenta de que existe esta especie de compañerismo desinteresado. Yo lo he visto en muchas partes. Siempre el ser humano da algo a cambio de algo. Siempre. Mundanamente hablando. Siempre. Siempre se van a encontrar con un cuerpo de personas, ¿cierto? Yo he estado en varios grupos de personas. Coro, participación en las cosas deportivas, ¿cierto? Y siempre, si alguien te ayuda, es porque está esperando algo a cambio. En el cristianismo y en la comunidad cristiana esto no se da así, no debería darse así, no puede darse así porque no es santo que se dé así. Nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a consolar y acompañar a nuestros hermanos y a tener misericordia, a entregar amor y a perdonar y volviendo atrás, ¿cierto?, y a sufrir y a servir por ellos desinteresadamente. Y es por eso que el amor produce comodidad, porque juntos, ¿cierto?, pasando por problemas, nos afiatamos, nos ayudamos, estamos ahí compartiendo el dolor, siendo empático en la medida que se pueda. Jesús enseñó todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros explicamos. En una ocasión vino ante Jesús, ¿cierto?, un hombre leproso, ¿cierto? Un hombre, bueno, no va a explicar todo, ustedes ya saben el contexto de este, un hombre leproso, de una persona que nadie lo quería, que se alejaba de su familia, de su hogar, que ni siquiera comida le entregaban cerca porque era un peligro vivo casi muerto en realidad, medio muerto. Porque su lepra podía contaminar a cualquiera, ¿cierto? Y aquel que lo tocaba moría o se pegaba la lepra. Y muy poco se sanaba. Hasta el día de hoy sigue existiendo esa enfermedad por si acaso. No aquí, en otra parte del mundo. Entonces, este hombre vino y con humildad le dijo a Jesucristo, le dijo, Señor, si tú quieres, simplemente si quieres, sáname. Ahora, Jesús tenía la opción de decirle, sí, sí quiero, sé sano. Y el hombre se sido sano, como cuando se resucitó esa niña a distancia, ese criado a distancia, ¿cierto? De un centurión. Pero Jesús no lo hizo, sino que ¿qué hizo él? Llegó y le dijo, lo tocó, no para mostrar su grandeza, no para mostrar su poder ni nada, sino que para amarlo en el sentido de que fue compasivo. Le dijo, quiero, y lo tocó. Ese hombre hace mucho tiempo que no sentía el tacto de otra persona, por supuesto. Sino que, pero Jesucristo, ¿qué nos enseñó con esto? Que la compasión, ¿cierto? El sufrimiento no es simplemente de palabras. Él en el hecho de tocar a este leproso, le dijo, te quiero, o sea, te quiero sanar, quiero, de verdad, quiero tener compasión de ti. No le entregó la sanidad así como ya, listo, fuiste sano, listo. No, él le dijo, quiero. Jesús no tuvo que tocar al leproso para sanarlo, sino que lo hizo para expresar compasión y para demostrar que él no puede contaminarse. Porque él es el que limpia lo sucio y limpia a quien está batido, a quien está. Entonces, insisto,
nuestra, nuestra sanidad, ¿cierto? Nuestra consolación de cualquier tribulación, el amor que podamos entregar, se sustenta en lo que Dios nos dio primero. Todo. No nos olvidemos de esto. No sé, bueno, podríamos andar mucho más, pero no nos da el tiempo, vamos a seguir avanzando. Recuerdo los puntos, ¿cierto? Son 6 puntos, ya vamos por el sexto. Así que queda lo último. La comunión como un solo cuerpo. El amor considera el todo. ¿Qué significa esto? Aquí, bueno, puse una iglesia, ¿cierto? Compuesta por personas. Y la verdad es que sí, la iglesia está compuesta por muchas personas. Y la escritura, como dice aquí el subtítulo, ¿cierto? Nos llama a no simplemente estar comprometidos con algunos, sino que estar comprometidos con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Ejemplos de cómo tener en mente a todo el cuerpo. Yo sé que nosotros, por ejemplo, somos jóvenes. Y algunos están trabajando con los niños, entonces yo en mi caso trabajo con los adolescentes. Y, y, y uno tiende, ¿cierto?, a orar por los adolescentes constantemente y estar ayudándolo a ellos, estar focalizados en ellos, ¿cierto? Algunos chicos con los niños, ¿cierto? Otros, o nosotros mismos, entre nosotros mismos, con los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Pero la verdad es que el cuerpo de Cristo es más amplio que eso. El cuerpo de Cristo es un todo, es un conjunto enorme que compone las personas, los hijos de Dios, ¿cierto? Y la iglesia en sí. ¿Qué forma, ¿cierto?, tenemos de poder expresar que estamos comprendiendo de que somos un cuerpo? Por ejemplo, el hecho de que estamos orando por el directorio de nuestra iglesia. Por ejemplo. Yo sé que ustedes oran por mí, espero. Pero como jefe de joven, o líder de joven. Pero también nosotros como cuerpo estamos dentro de una iglesia, dentro de un cuerpo un poquito más grande, ¿cierto?, que una iglesia. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener la conciencia de que nuestra iglesia, ¿cierto?, está siendo guiada por Dios a través de nuestro pastor. Entonces tenemos la obligación, ¿cierto? Y en realidad no es una obligación, en realidad es un acto de amor de orar por él, orar por su familia, orar para que le vaya bien, para que Dios le dé lucidez al momento de dirigir, para que Dios le dé sabiduría. Esas son cosas que tenemos que hacer porque estamos entendiendo que la iglesia es un cuerpo, es un conjunto grande. Ahora, y si yo quiero andar en marco, también deberíamos estar orando por el obispo. Tengo que ir yo con el obispo. Es que el obispo o el director, ¿cierto? O el que lleva nuestra misión, Unidad Metodista Pentecostal, en Chile al menos, es la persona que Dios puso ahí para guiarnos. O para, ¿saben qué? Ya, imagínense, pónganse en el caso que el obispo, que en este caso es el obispo Juan Ormeño, ¿cierto? El pastor Juan Ormeño, de Villa Linares, se le ocurriera una cosa disparatada, así, y hiciera un decreto. No, ¿saben qué? Cualquier cosa que se les pueda ocurrir, la verdad, en todas las iglesias del país esto va a cambiar. No sé, ya como pasa en otra iglesia, ya nadie más va a poder aplaudir. O no, ¿saben qué? Ya, algo un poquito que nos va a valer un poquito más. ¿Saben qué? En nuestra iglesia de hoy en adelante se elimina el coro. Vamos a cantar a pura voz. Todo. No digo que esto pase, ¿cierto? Ni que sea una probabilidad. Pero, ¿a qué voy? Que es necesario que también nosotros, como participantes del cuerpo, oremos por quienes nos dirigen, por quienes nos guían. ¿Por qué? Porque esas personas, ¿cierto?, que están por delante, están muy expuestas a presiones, están muy expuestas a dificultades. Siempre, 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 siempre los ataques van a ser contra la cabeza. Y les puedo decir, o sea, si el obispo Ormeño hace algo bueno, va a tener gente que lo va a apoyar, gente que lo va a atacar. Si hace algo malo, va a tener gente que lo va a apoyar, gente que lo va a... Siempre sus decisiones y siempre las cosas que hacen están siendo sujetas a escrutinio. ¿Por qué? Porque están por delante. Es un honor, sí, pero por sobre todas las cosas, servicio. Por sobre todas las cosas, sacrificio. Entonces, es necesario
que nosotros que estamos comprendiendo que somos parte de una iglesia, oremos constantemente por él. No es porque se lo obispo, porque lo tengan, no, es que es necesario que oremos por él para que Dios le dé sabiduría y lo ayude. Segundo, ¿qué podemos hacer también para que la iglesia crezca y el conjunto se complete, ¿cierto? Y sigamos creciendo juntos como hermanos, es que algunas personas sean edificadas, ¿cierto? Para discipular, para enseñar. Eso es importante. Imagínense en nuestra iglesia si eso no pasara. Actualmente tendríamos al pastor haciendo la clase para todos. ¿Es bueno eso? No. ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué? Porque significa que no hay personas preparadas para. Y si no hay personas preparadas para, no hay personas creciendo. Ustedes el día de mañana, y algunos que lo miren aquí, muy pronto, pero muy pronto, tienen que comenzar a entrar en esta faceta, ¿cierto? En este crecimiento de poder enseñar, de poder sentarse, ¿cierto? Leer la Biblia, preparar un mensaje, preparar una escuela, preparar lo que sea, pero esto hace crecer en la iglesia, porque el día de mañana, si es que Cristo no viene antes, ¿cierto? Javier va a pasar, Emanuel va a pasar, Omaira va a pasar, los más viejitos, ¿cierto? Vamos a, no sé, yo me puedo quedar ciego, sordo, mudo, y no va a poder dar una clase, quién sabe. Y si no queda nadie detrás que comprenda, ¿cierto? Que aprenda, que se haya instruido, entonces se va a perder. Y vamos a volver 50 años atrás en el Evangelio porque con personas que están recién aprendiendo a juntar palabras en cuanto al Evangelio. Es necesario que edifiquemos a personas para el crecimiento de la iglesia. Si ustedes no están edificando, entonces sean los edificados. Quieran buscar esto. Disipúlense, busquen enseñanza, busquen aprender. ¿Ya? Porque eso ayuda a la iglesia en general. Ahora, y tercero, otra forma de comprender esto es entregar nuestras ofrendas generosamente, nuestras ofrendas, ¿cierto? Pero también por el bien de toda la congregación. Este tema de la plata siempre es como pero la verdad es que cuando comprendemos que todo lo que tenemos de Dios, y que cuando de verdad entendemos, ¿cierto? Que nuestros recursos son de Dios primero y después el Señor me los pasó a mí para que yo lo administrara, ¿cierto? Entonces comprendo también que es necesario que yo ofrende. Es necesario que yo entregue mi ofrenda, ¿cierto? Se le entrega a la pastora, a los hermanos de tesorería. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Y esto no siempre se ve en la iglesia. No siempre se trabaja en la iglesia para construir la iglesia, ¿cierto? O para pintarla. Hace poquito hicimos una construcción, sí, es verdad. Pero no siempre se trabaja para eso. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Les digo sinceramente, hay personas y hermanos de la iglesia que están siendo ayudados por las ofrendas, que están siendo sostenidos por las primicias, por ejemplo. Este hecho de llevar, ¿cierto? Comida. ¿Por qué? Porque se junta, se reparte, ¿cierto? Y usted dice, pero a mí no me ha llegado nada. Bueno, gracias al Señor que nosotros, ¿cierto? O su familia no tiene esa necesidad. Pero sí hay hermanos que están teniendo la necesidad de que alguien le lleve un paquetito con comida. Sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Donde el trabajo ha escaseado, donde las cosas están cambiando. Bueno, si nosotros somos conscientes de que somos parte de la iglesia y de que la iglesia es un todo, un cuerpo completo, entonces también vamos a tener conciencia de que tenemos que sumar. Y esto tenemos que venderlo ahora y no cuando tengan trabajo. Yo sé que aquí hay muchos no trabajan todavía. Apréndanlo ahora. Porque después cuando la persona trabaja, no. Y nunca ha entregado nada, ¿cierto? Se va a querer quedar con todo el frente. No sé, pues, tengo que ofrendar 50 lucas, 50 lucas, me podría comprar 2 zapatos de zapatillas. Todos los meses 50 lucas. Bueno, entonces aprendamos esto ahora. De verdad que hay algo que bendice. Yo sé que algunos jóvenes aquí lo han experimentado ya, pero si hay algo que bendice a la persona, es poder entregarle tu bien al Señor. Por supuesto, no te va a quedar en la calle. Y aparte, el Señor nunca nos va a dejar en la calle por bendecir a otros. No, para nada. Pero el punto es que tenemos que entender que es bueno que ofrendemos desde ya, que entreguemos parte de lo que Dios nos ha dado. Con esto, chicos, estaríamos, ¿ok?